Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pienso, hermanos, que hay cosas que nadie más puede hacer por nosotros mismos. Yo no puedo sentarme y tomar un descanso y relajarme por usted. Yo no puedo tomarme un vaso de agua y que usted sea el que sienta el fresquito, sino que hay cosas que son tan personales, hay cosas que son tan individuales, hay cosas que son tan íntimas, tan personales, que nadie más las puede hacer por nosotros mismos. Esta vida demanda actitud, esta vida demanda disposición, esta vida demanda salir todos los días. El Salmo dice: por demás es que te levantes de mañana, que vayáis a trabajar y que volváis tarde a reposar y que comas pan de dolores. Eso es lo natural de la vida. La vida es una escuela en la que a través de las dificultades aprendemos a depender de Dios. La vida es una serie de retos, una serie de obstáculos que a través de tener que enfrentarlos aprendemos a poner nuestra confianza en Dios. Así que la vida en su propia naturaleza nos exige esfuerzo, la vida en su propia naturaleza nos exige que hagamos cosas para poder alcanzar, hagamos tareas para poder alcanzar nuestros objetivos. Y la gran verdad es que a veces la vida cansa, a veces la vida natural trae cansancio. Una persona que ha trabajado muchos años, ahora recuerdo a una de nuestras hermanas que estábamos hablando y me decía: hermano, yo duré trabajando tantos años en los servicios generales de una empresa de transporte masivo en nuestra ciudad, y por el paso de los años mis manos hoy están cansadas, tengo artritis, tengo tantos problemas, porque la vida en sí misma trae cansancio y se va degenerando. La vida de sí mismo al inicio comienza tal vez con mucha proyección, como estábamos escuchando ayer, con un origen que nos proyecta, pero el ciclo de vida llega a un punto en el que la persona alcanza su máximo desarrollo, su máxima potencia, su máxima punto en el que ha logrado ascender, pero naturalmente, no de forma espiritual, sino naturalmente, el ciclo de vida de la persona se va llegando después de ese punto máximo a un declive. La vida cansa, a veces hacen mella los años, comienzan a aparecer las canas, las arrugas y el cansancio físico. Pero qué bueno, hermanos, que hoy nosotros podamos pensar que todas estas circunstancias que llegan a la vida, esto que está viviendo la humanidad, trae cansancio. Salir a vivir a veces trae cansancio. El esfuerzo de los años trae cansancio. Y hoy el mensaje es para que todos tengamos cuidado de nosotros mismos, que tengamos cuidado, que tengamos una pausa, que tengamos un momento para cuidarnos a nosotros mismos. Para esto no se necesita dinero, para esto no se necesita tener mucho tiempo, para eso se necesita la conciencia, que somos un cuerpo y que este cuerpo es templo del Espíritu de Dios y que debemos cuidarnos a nosotros. Sí es cierto que hay que trabajar, sí es cierto que hay cosas por hacer, pero, y me pongo por ejemplo, a veces comemos de afán, a veces comemos rápido, a veces queremos ocuparnos pronto de nuestros asuntos, pero qué bueno que nosotros también sepamos tener un momento para nosotros mismos. La vida tiene una serie de áreas en las que he aprendido yo que es como una cometa. Los que alguna vez hicimos una cometa, sabemos que se deben cortar unos palos, unos balsos o una madera, y todas estas travesaños o todas estas partes de la estructura de una cometa deben ser iguales. No puede haber uno que sea más grande, no puede ser uno que sea más largo, no puede ser uno que sea más pesado, sino que todos deben tener la misma medida.
porque si una cometa tiene uno de estos palos atravesados más largo que los otros, entonces la cometa va a comenzar a volar en círculos. Pero cuando hay ese equilibrio en esa medida, entonces la cometa se puede elevar y alcanzar unas alturas cada vez mejores. Así es nuestra vida. En las diferentes áreas nosotros debemos tener cuidado de nuestra área espiritual. Que no sea únicamente el reino de Dios. La Biblia no dice buscad únicamente el reino de Dios, sino que claro que le da la prioridad a la vida espiritual y dice buscad primeramente el reino de Dios, pero también le da espacio a las demás cosas. Las demás cosas hablan de la salud, las demás cosas hablan de la familia, las demás cosas hablan de tener cuidado de nosotros mismos. Fue la experiencia que tuvo que vivir Moisés cuando, con una responsabilidad tan grande de guiar al pueblo, de organizar y de juzgar los asuntos en medio del pueblo, de responder a las inquietudes que tenían humanamente los integrantes del pueblo. Su vida se comenzó a saturar, de modo tal que hubiera podido él descuidarse a sí mismo, pero su suegro le dio un consejo. Y gloria a Dios porque podemos contar en nuestra vida con personas que ya han tenido una experiencia. La vida enseña a vivir. Al pasar de los años, la vida va dando experiencia que puede dar ejemplo para que los demás también puedan aprender en el ejemplo de otra persona. Eso es lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, la Biblia enseña que las mujeres mayores deben enseñar a las más jóvenes a amar y a respetar a sus maridos, porque en la vida, en la experiencia, hay sabiduría. Así que este hombre, Jetro, el suegro de Moisés, llamó a Moisés y le hace como un contexto. Usted es un hombre que el Señor lo ha puesto para liderar, usted es un hombre que el Señor lo ha puesto para que esté al frente del pueblo, usted es un hombre que el Señor lo ha puesto para cumplir una tarea muy grande, pero ahora me doy cuenta que está un tanto cansado, ahora me doy cuenta que usted está fatigado por todas estas circunstancias que le han tenido que enfrentar todos estos pleitos entre el pueblo y además guiar al pueblo y además hablar con Dios. Y en el capítulo 18 del Éxodo, en el versículo 17, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Hay momentos en los que tenemos que recibir palabras en las que nos están dando una instrucción y qué bueno que hoy tú pudieras considerar si tal vez en tu vida, en este sentido, hay algo que no lo estás haciendo bien, que estás con todo el afán, que estás corriendo, porque esto te va a llevar a tener mucho cansancio. Dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Así que aquí el consejo que le estaba dando era, tenga un momento en el que usted reparta la carga, tenga un momento en el que usted no sea el único que está llevando la responsabilidad, ten un momento en el que distribuyas tus fuerzas en todas las áreas de tu vida para que no te enfoques únicamente en una sola, sino que puedas atender todas las circunstancias que están a tu alrededor. Niños que crecen sin sus padres, porque están todo el tiempo trabajando y al llegar a casa las fuerzas las invirtió todas en el trabajo y no hay tiempo para su hijo. Pero qué bonito cuando un hijo sabe que aunque su papá no está en el día, en el momento en el que llega, puede ir y recibirlo con una sonrisa, porque a pesar de que está cansado, llega a jugar con él, llega a alzarlo, llega a consentirlo, llega a ser su compañero de aventuras en la edad que tenga. Que una esposa sepa que su esposo, aunque está cansado, puede llegar y saber que hay un amor expresado en un detalle, en una chocolatina. Bueno, tantas cosas en las que necesitamos aprender nosotros a distribuir nuestro tiempo. El cansancio es algo normal. Así que no es pereza.
Alguien pudiera pensar, pero ¿qué es lo que pasa en mi vida? Que yo siento que no estoy rindiendo igual. ¿Será que me estoy volviendo perezoso? No, no es pereza. Esta circunstancia de tensión, esta tensión tan grande que ha vivido el mundo en esta pandemia, esta circunstancia tan demandante que ha vivido el mundo, esto trae estrés, esto trae presión, no saber si se puede salir. Al inicio de esta pandemia, todos en casa, con el miedo tremendo. Todo esto fatiga físicamente también, y ya llevamos un año largo, bastante largo, con esta circunstancia en la que ahora vemos como las ciudades grandes de nuestro país, nuestra propia nación, está en la tensión que genera no saber si se puede salir a la calle y que vamos a volver con nuestra integridad, completamente tranquilos de haber salido y haber vuelto al hogar con toda seguridad, sino que hay que estar pendiente si tal vez al voltear de la esquina hay alguna circunstancia que atente contra nuestra vida, y todo esto cansa. Y cuando nosotros nos cansamos, entonces perdemos interés en muchas cosas. Cuando nos cansamos, entonces ya no queremos reaccionar de la misma manera. Pero qué bueno que en esta mañana entendamos que no es que seamos perezosos, sino que hay momentos en la vida en los que nos sentimos cansados. La Biblia lo muestra en varias ocasiones. Ustedes podrán recordar aquel momento en el que el pueblo de Israel tenía que enfrentar una batalla, pero Moisés subió a lo alto de una montaña para clamar al Señor, y la Biblia dice que cuando Moisés levantaba sus manos, entonces el pueblo podía prevalecer contra los amalecitas. Precisamente aquí en Éxodo capítulo 17, la Biblia nos dice que entonces las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Gloria a Dios que hoy podemos sentarnos en medio del cansancio sobre el Señor, hoy podemos descansar en Él. Y dice que entonces Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro lado, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Gloria a Dios. Así que el cansancio no debe ser lo último. Pues yo ya estoy cansado, entonces dejemos así, yo ya no vuelvo a intentar, ya no cuente conmigo, pues renuncio, pues me voy. No, tómese un momento, tenga un momento de pausa, tenga un momento en el que usted se cuide a usted mismo, salga a trotar. Si usted siente que no puede trotar, salga a caminar por un momento. Pero ¿sabe? Esto de caminar en la tranquilidad es lo que realmente hace que sea efectivo, porque hay personas que dirán caminar yo, pero si me toca caminar al trabajo, y estos días que he venido del trabajo y me han obstaculizado el transporte, me ha tocado caminar. Ese caminar no es el que hace provecho. El provecho del caminar es cuando usted sale exclusivamente a tener la mente despejada. En ese momento usted está pensando, antes toca correr porque allá vienen y voy a llegar tarde y estoy con esta circunstancia, y ahora ¿dónde tomo el otro bus? Ese caminar no es el que es saludable. El saludable es el que usted sale un momento, se toma un espacio para estar tranquilo, para ir respirando, si puede cerrar los ojos con tranquilidad. Necesitamos tomar descansos. Así que el pueblo de Israel tenía que esperar un día específico para poder tener descanso según la ley del Señor que fue dada a Moisés. Pero cuando el Señor Jesucristo vino manifestado para el pueblo de Israel, y ahora por su infinita gracia para nosotros los gentiles, trajo descanso todos los días, descanso para el alma, descanso para el cuerpo también. Así que, hermano, ten cuidado de ti mismo, cuídate en el sentido que hay que comer despacio, y el Señor me habla a mí también, hay que estar tranquilos. No hay que vivir con tanto afán. Claro que no podemos
ser negligentes, debemos ser personas activas, con un espíritu activo, pero también debemos tener momentos en los que podemos tomar tiempo para nosotros mismos, vivir confiadamente, que no tenemos por qué estar temerosos con temor del mal. Me encanta ese texto de Proverbios capítulo 1, el versículo 33, que dice la palabra del Señor, que el que me oyere vivirá tranquilo. Yo creo que este texto no se puede decir de otra manera. Más el que me oyere vivirá tranquilo. No, más el que me oyere vivirá tranquilo, sin temor del mal. Así que hoy hemos oído palabra del Señor y no sientas que tomar una pausa es pereza, no sientas que tomar un descanso es pereza, es que a veces estamos cansados. El Señor, después de haber caminado toda una mañana, se levantó y fue a otra ciudad hasta que llegó a un pozo y le dijo a sus discípulos: vayan ustedes a la ciudad y traigan algo. Y se quedó el Señor en el pozo, allí sentado, donde seguramente estaba cansado, pero allí había un agua que le iba a suplir su sed, y por supuesto siguió trabajando en el encuentro con la mujer samaritana. La Biblia habla una historia muy bonita de David y los hombres que, volviendo de una guerra, al llegar a casa encontraron que un pueblo enemigo, mientras ellos no estaban, cogieron a las mujeres, se llevaron a los niños, les quitaron el botín, y ellos venían cansados de una guerra. Dice la Biblia que ellos lloraron toda la noche hasta que le faltaron las fuerzas. O sea, esa noche se durmieron con lágrimas corriendo por sus mejillas, corriendo de sus ojos, por su rostro, y se quedaron dormidos. Dice la Biblia que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Y al otro día entonces el pueblo quería prender a David. Esto es culpa suya, pero él oró al Señor y le dijo: vayan, porque los van a alcanzar y van a recuperar todas las cosas. Iban de camino cuando se encontraron un arroyo, el arroyo de Besor, el torrente, dice la Biblia, el torrente de Besor. Así que todos estos hombres, al encontrar agua, se tiraron allá, descansaron. Yo me imagino que el agua les corría aquí por la cabeza, así se recostaron y ¡ay, qué rico, qué alivio, qué descanso! Y habían algunos que no se pudieron levantar de allí porque realmente estaban cansados. Así que se vale estar cansado. Y los que tuvieron fuerza fueron, pelearon por ellos mismos, por los que se quedaron allá en el torrente, y trajeron el botín. Cuando vinieron de regreso, hombres le dijeron a David: David, vamos a entregarles las mujeres, vamos a entregarles a sus niños, pero con el botín nos quedamos nosotros. Y David les dijo: no, ellos no fueron a pelear, pero nosotros fuimos a pelear, pero la victoria nos la dio el Señor. Así que a los que se quedaron allá en el torrente de Besor les vamos a entregar sus mujeres, sus niños, pero también les vamos a dar del botín que hemos ganado. Así que hay momentos en los que el Señor nos permite estar descansando en Él, nos permite tomar un momento de descanso, y Él peleará por nosotros nuestras batallas. Ten cuidado de ti mismo, porque así te salvarás a ti mismo. Así que vamos a orar poniendo las actividades de este día, vamos a orar poniendo lo que corresponde de nuestros compromisos, pero hoy podemos comenzar descansando en la presencia del Señor para hacer que nuestra vida integralmente esté como todas las áreas de esa cometa, para que podamos alzar vuelo, que podamos elevarnos en todas las áreas. Que el Señor nos bendiga en la familia, que el Señor nos bendiga en la vida espiritual, que el Señor nos bendiga en la economía, que el Señor nos bendiga en el área académica, que el Señor nos bendiga en el tiempo del descanso, en los hobbies que nos gustan hacer, en el tiempo libre, en lo que invertimos. Que el Señor nos bendiga en todas las áreas, mis hermanos, porque este evangelio es un evangelio completo para que el Señor nos bendiga. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque nos